llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Creen que nos estamos chupando el dedo. México es un país independiente, libre, soberano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó la posición soberana del país frente a las recientes acciones en Ecuador que afectaron la integridad de la embajada mexicana. El mandatario subrayó que a México se le respeta porque es una nación independiente, libre y soberana. Ante esta situación, el presidente López Obrador advirtió al presidente de Ecuador que México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar el allanamiento, enfatizando que el respeto a la soberanía mexicana es fundamental. Por ello, su administración hará todo lo legalmente posible en la defensa de sus derechos y principios internacionales. Las palabras del presidente se produjeron en respuesta al allanamiento de la embajada mexicana en Ecuador, un acto que generó un fuerte rechazo por parte de las autoridades mexicanas. El presidente López Obrador manifestó: "No somos colonia de nadie, ni estamos sometidos a ningún gobierno. Hoy, México con la frente en alto defiende su soberanía". Varios países se suman en apoyo al presidente de México y rechazan rotundamente las acciones vergonzosas de Ecuador. El presidente de México lo ha dicho muy claro que Ecuador no actuó solo, fue aconsejado por países poderosos para hacer estos actos que ahora están en la mira de varios países latinoamericanos. Los países de Estados Unidos y Canadá no está muy clara su posición ante este acto cometido por Ecuador. Ante esto, el presidente de México lo dejó muy claro cuando dijo: "Estén a favor de México o de Ecuador, deben ser específicos y no ser tibios". En la conferencia de prensa, el presidente de México anunció que hoy se llevará a cabo la reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es un mecanismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político que incluye permanentemente 33 países de América Latina y el Caribe. Y es aquí donde el presidente López Obrador presentará el caso que se vive con Ecuador. Desde la conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje muy claro y contundente al gobierno de Ecuador, porque esto apenas comienza. Creen que nos estamos chupando el dedo. México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. ¿Cuándo es la reunión de la CELAC? Hoy a las 10 de la mañana. Pero como estamos aquí
que ustedes nos acompañaron, habíamos quedado de dar a conocer un video del asalto a nuestra embajada en Ecuador, porque se tomaron escenas muy dolorosas del maltrato a uno de nuestros diplomáticos, pero son escenas afuera de la embajada. Cuando regresa todo el grupo, toda la misión que estaba representando a México en Ecuador, se traen algunas imágenes de cámaras del interior de la embajada, cámaras de seguridad. Y entonces ya se está conociendo más. Todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario. Hoy le pedí a la Secretaría de Relaciones, Alicia Bárcena, que en la CELAC, que es la representación de países hermanos de América Latina y del Caribe, se diera a conocer esta información, este fragmento de video. Pero como estamos aquí y ya hablé de esto, vamos a que se dé a conocer ahora, y que Alicia Bárcena, que es extraordinaria, excepcional secretaria de Relaciones Exteriores, complemente en la reunión lo que se va a hacer desde los cauces legales. Nosotros somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Esto para los hermanos ecuatorianos, que son nuestros hermanos, para que no haya nada que temer. Y como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza. Nosotros somos pacifistas y siempre lo vamos a hacer. Entonces, nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador, y por eso vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia. Se está elaborando el documento también para que quede claro que esa es la instancia a la que vamos a acudir. Y eso es lo que nos importa, que se actúe, porque se trata de una violación no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección de sus embajadas. Esto no se puede permitir, no se puede aceptar.
en ningún caso, trátese de lo que se trate, y tampoco se puede utilizar ningún pretexto, ninguna excusa para violar un derecho como es el derecho de asilo y el derecho de protección de una embajada en cualquier parte del mundo. Entonces vamos a presentar esto, es apenas lo que se ha podido editar, hay más material, vamos a ir dando a conocer lo que se tenga de material. Entonces, si te parece, Jesús, de la embajada. Esto es lo que se va a denunciar. Es muy... ¿Por qué decidió Novoa realizar esta acción? Usted lo señala, nadie hace esto si no está apoyado o muy seguro de que va a ser respaldado o apoyado. ¿Hay potencias que respaldan? No, nada más que vamos a que la Corte Internacional resuelva. Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura. Hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra, aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. Y en el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada, y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios
que se han expresado abiertamente. Entonces, pensamos de que quieren mantener relaciones igual que las tienen con nosotros, de amistad con, en este caso, Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo. Entonces ya no queremos que se siga aplicando en América la doctrina Monroe. No queremos que se siga aplicando esa máxima de que ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual. No queremos eso. Eso debe de eliminarse. Estados Unidos siendo los socios principales de México en este contexto, a que dejen las tibiezas, A pronunciarse abiertamente, y si no lo hacen, no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así. No nos podemos callar. Sería de pusilánimes el que ante un atropello así nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblos y de otros gobiernos. Justin Trudeau y Biden tendrían que ser personalísimamente los que… Ellos son libres, ellos son libres. Son libres de expresarse o no. Lo único es que yo tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este, en donde se ha actuado con ambigüedad y en donde de plano se ha tolerado el autoritarismo. Hasta ahora no. Yo diría que han habido posturas bien definidas que tienen que ver con el derecho internacional y posturas ambiguas. La ministra del Interior de Ecuador es mexicana, ¿su opinión? Eso no vamos a tomarlo en cuenta. Están planteando que se le condene, se le proceda. Nosotros no hacemos eso. O sea, somos respetuosos de el origen. Además, nosotros somos del partido de la Fraternidad Universal. O sea, lo nuestro no tiene que ver solo con lo que sucede en un país, tiene que ver con todo lo que sucede en el mundo. Este caso, si no se denuncia, como lo estamos haciendo, es una mala señal hacia adelante, que tiene que ver con todo.
el derecho internacional. Si no se cumplen tratados, las convenciones, en este caso la Convención de Viena, y otros acuerdos, entonces ya no hay derecho diplomático, ya no hay respeto a la soberanía, ya es la ley del más fuerte, es el doble discurso. Estoy a favor de la libertad, estoy a favor de la democracia, pero tolero el autoritarismo, la imposición, el predominio de las oligarquías, el sometimiento por intereses económicos, el control de los medios de información o de manipulación en el mundo, el poder mediático, el papel de las agencias. ¿Cómo empieza la campaña de AMLO? Narcotraficante, con una investigación de supuesta o real de la DEA, y le echan a andar con el New York Times, le echan a andar con toda esta prensa, desde luego acompañada de acciones de grupos como el que dirige Claudio X González, con millones de dólares para pagar publicidad, incluso de organismos del bloque conservador en el mundo que participan, pero es información de la DEA la que manejan, tanto en la primera publicación como la información del New York Times. Entonces, todo eso tiene que irse borrando. Nuestras relaciones entre naciones tienen que estar fundadas en los principios del respeto a nuestras soberanías. Por eso es muy importante el que se sepa todo esto y que incluso lo conozcan nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. O sea, hacer la vida pública cada vez más pública. Nada de que se lleve a cabo un atropello así y quédense callados. No. México es independiente, es un país soberano y no vamos a permitir el injerencismo de nadie. ¿Fue casual que esto sucediera previo al debate presidencial en México? Independientemente como se haya dado, o sea, nada más que es, como tú dices, pues sospechoso de que inicia toda una campaña que, dicho sea de paso, y muchas gracias al pueblo de México, no ha tenido ningún efecto. Pero como no puedo solo estar hablando, no solo son palabras sino hechos. ¿Por qué no pones la última encuesta del Heraldo de ayer?
porque eso les gusta mucho a nuestros adversarios. La última encuesta, para agradecerle al pueblo de México su confianza. No tengo necesidad de decirles, oigan, yo no soy narco presidente, no somos iguales. No es la época en que gobernaba Calderón, que había un narcoestado. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, no es García Luna. Por eso también lo que dije sobre el debate no a favor ni en contra de nadie, sino la forma esta tan especial en que se da la narrativa, que es todo el discurso de los medios convencionales. Entonces, pues no es lo mismo, ¿sí? Tenemos autoridad moral, pero qué bien que la gente no es susceptible de manipulación, porque imagínense con las campañas que padecemos, repito, desde el tiempo del presidente Madero no se había atacado tanto a un presidente de México como ahora. Y miren lo que nos hace. Y no tiene tiene convenio de publicidad el Heraldo. ¿El Heraldo tiene convenio de publicidad? Sí, pues como otros medios. Sí. Pero no nos metemos nosotros, ¿sí?, a cucharear ninguna encuesta. Muy bien, adelante. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, vamos a informar de la situación de Ecuador y México. En primer lugar, cuatro puntos importantes. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Vamos a presentar rápidamente, si el presidente nos lo permite y por instrucciones del mismo, cómo fueron los eventos en la embajada. La noche del viernes 5 de abril, fuerzas de seguridad de la República de Ecuador desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito, que culminó con el ingreso no autorizado de personal y vehículos de Fuerzas Armadas, agrediendo físicamente al personal diplomático y sustrayendo a una persona a la cual México le había otorgado protección en la figura de huésped y de asilo político. Estas acciones han constituido una flagrante violación al derecho internacional
Y especial mención merece, si ustedes lo ven ahí, aunque no se ve tan claro, se ve claramente cómo entraron a las instalaciones de la embajada por la fuerza, brincándose la barda, abrieron las puertas forzando y lastimando de hecho al personal que se encontraba adentro. Las fuerzas ecuatorianas detuvieron a Jorge Glass, lo subieron a uno de los vehículos y partieron fuera de la embajada. Personal de la Fuerza del Orden ingresó de manera ilegal, 2 vehículos de las fuerzas ecuatorianas, y Roberto Carrasco, que es nuestro jefe de Cancillería, que intentó detener los vehículos y que intentó realmente evitar esta acción de violación tan atropellada e ilegal. Y como ustedes lo ven, lo pusieron de rodillas, con cara al suelo, atentando contra su seguridad. Y no sé si tenemos ese video, Jesús, de cómo sometieron a precisamente a Roberto Canseco, a cual yo quiero de verdad desde aquí, y gracias al señor presidente, ahí está, no, el otro, agradecer al personal diplomático que jugó un papel espectacular, brillante en esta cometida. Muy bien, y ahí entonces, una vez que ocurre este lamentabilísimo incidente, el presidente nos dio instrucciones de romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y lo que hizo México fue: 1, condenamos pública y enérgicamente la violación de la inmunidad y el ingreso ilegal de las fuerzas de orden ecuatorianas a la embajada y la agresión física al personal. 2, anunciamos el rompimiento de las relaciones diplomáticas y la salida del personal mexicano. 3, se solicitó a las autoridades las garantías para el abandono del personal. 4, anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional. Se oficializó este rompimiento de relaciones con una nota verbal que ya salió el día de ayer, y el gobierno además comunicó la ruptura de las relaciones consulares y que vamos, por supuesto, y que queremos que se nos garantice el respeto a los locales, bienes y archivos de la embajada en Ecuador, que quedó totalmente cerrada indefinidamente, y los servicios consulares suspendidos. Las embajadas de México en Chile, de México en Colombia y de México en Perú están habilitando servicios a la comunidad mexicana en Ecuador, que son alrededor de 1,600 personas mexicanas en Ecuador y 30 empresas, y nosotros les hemos solicitado, casi todas ya están registradas en un sistema de registro que se llama Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, y por lo tanto nosotros no emitiremos documentos presenciales en Ecuador. La atención será por vía digital o bien desde estos países vecinos. Hemos recibido, y especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante. Hemos recibido el apoyo de 29 países, 20 de América Latina, 10 de Europa y 8 organismos internacionales. Se ha sumado uno de ellos en la última hora, y hay que decir que ha habido en realidad países que han manifestado de manera muy enérgica su condena y su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaco desde luego Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Uruguay, Argentina, países que todos, en realidad todos, se han manifestado en contra de esta violación internacional a la Convención de Viena, y especialmente en Europa hay que destacar a la Unión Europea. Obviamente ya están tomándose una serie de acciones. Colombia y Chile quieren convocar una reunión de la OEA el próximo miércoles. Ecuador también quiere acudir a la OEA. Nosotros, por nuestro lado, y por cierto, a petición de la presidenta de Honduras, que es la presidenta pro tempore de CELAC, ella está convocando una reunión hoy de la Troika y mañana de cancilleres, proponiendo una reunión de presidentes. Y por último, ¿qué acciones son las que México va a tomar? Y vamos a tomar varias. Vamos a tomar, por lo pronto, como ustedes saben, ya regresaron todos nuestros connacionales de Ecuador. Ayer llegaron 18 con sus familiares. La siguiente, por favor. Llegaron con... esta está bien. Y fuimos acompañados desde la embajada hasta el aeropuerto por Cuba, Honduras, Panamá y el presidente de la Cámara México-Ecuador. El presidente Noboa ha perdido la mayoría legislativa en su Congreso a través de la ruptura de la alianza entre su partido, la Acción Democrática Nacional, y la de Revolución Ciudadana.
Próximas acciones de México, 3 muy concretas. Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que ya se está preparando ahora. Vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC, que son 33, bueno, excepto Ecuador, por supuesto, y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Y con ello quisiéramos, señor presidente, si usted lo autoriza, que vean ustedes las excelentes declaraciones que dio nuestra embajadora Raquel Serur, a quien aprovecho realmente para agradecerle su valentía a ella y a todo el personal diplomático y local de nuestra embajada en Ecuador. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. De verdad lo agradezco. Gracias, canciller, por sus palabras, por todo lo que hicieron por nosotros en estos días que han sido muy, muy complejos. Yo quiero decirles que el más alto honor para mí ha sido servir a México. Servir a México como embajadora en el Ecuador. Salí del Ecuador con la frente en alto. Llego a México con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Créanme que durante estos años yo trabajé lo más que pude con todas mis capacidades, junto con un extraordinario equipo de la embajada y un reconocimiento muy, muy especial a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, que son impecables. Créanme que la entrega a México de los diplomáticos de carrera es extraordinaria y merece el reconocimiento de todos los mexicanos, empezando por mí. Gracias a todos los miembros de la embajada, a cada uno le doy mi agradecimiento y Bueno, no quiero hablar más de esto porque me cuesta, es muy fuerte. Hemos hecho una familia en la Embajada de México en Ecuador y de eso pueden dar testimonio los que me acompañan. También quiero decir que el pueblo ecuatoriano es un pueblo noble y para ellos México es como la patria grande para muchos ecuatorianos que aman a nuestro país y a nuestra cultura, la asumen como propia. Por eso yo pienso que el presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. No conocen su propia historia. Creen o creyeron que el Estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen, o como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. En México hay instituciones sólidas y los mexicanos estamos orgullosos de que así sea. Nosotros dirimimos nuestras diferencias con la elegancia y la ironía propias de nuestro actuar cotidiano. El encono político que encontré en ese país es su falla trágica, como diría Shakespeare. Pero estoy segura que el bello país que es Ecuador pasará esta etapa y tendrá días más luminosos. Yo deseo todo lo bueno a ese país y pido que el Ecuador sea bendecido con tiempos mejores. Su gente lo merece. Gracias.